Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? A 9 de la mañana con 10 minutos arrancamos el programa de este 29 de septiembre, penúltimo día del mes. Espero que estén comenzando muy bien su semana. Recuerden que, como siempre, los vamos a estar acompañando durante la próxima hora para comentar los puntos más importantes de la contingencia que se viene por delante. Recordarles además que se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, @elmostradorpodcast, donde pueden encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, incluyendo este programa, y reproducirlo en el momento en el que ustedes consideren necesario para estar lo más informados posible en este año importantísimo, año electoral. Vamos a estar, por supuesto, analizando las últimas cosas que han pasado en el despliegue de la campaña presidencial. Hoy día, entre otras cosas, también a las 20:30 horas se va a realizar un nuevo cónclave del oficialismo, donde el presidente, junto a sus ministros y presidentes de partido, también van a estar analizando sin duda el escenario a puertas de la discusión de la ley de presupuesto 2026, tema que también va a marcar esta semana. Y, cómo no, las repercusiones siguen respecto al anuncio de la candidatura a la Secretaría General de la ONU de la expresidenta Michelle Bachelet, a propósito de la ley de presupuesto y otras cosas más que vamos a analizar de inmediato con los panelistas que me acompañan este día lunes. Como siempre, saludamos al académico de la Universidad Diego Portales, experto en marketing político, Cristian Leporati. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Fran, hola Pablo, todo bien por acá. Hola, hola. Y nuevamente Gracias. también nos acompaña el investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central, Pablo Matamoros. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Oh, muy bien, muy buenos días aquí empezando esta semana con toda la motivación del mundo. Qué bueno, así me gusta arrancar con buena, con buena energía. Oye, mencionaba yo el tema de la expresidenta Michelle Bachelet. Pasó el martes pasado, como sabemos, en el discurso del presidente Boric en la ONU. Ha seguido generando repercusiones. Estaba revisando los números de la CADEM del día de ayer, donde un 57% cree que la elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile, y un 54% está de acuerdo con que los candidatos presidenciales de oposición debiesen apoyar la postulación de la exmandataria para liderar este importante organismo internacional. Y en el ámbito nacional, esto también impactó la discusión, o va a impactar más bien, de la ley de presupuesto, porque la oposición emplazó al gobierno para que se transparentaran los recursos que se van a utilizar para la candidatura de Bachelet a la ONU. Hay una oficina encargada en particular en Cancillería que se va a dedicar de manera relativamente exclusiva a llevar este tema durante el próximo año, y va a implicar gastos de recursos. Ayer el canciller Van Claveren señaló de que iba a ser una campaña austera, pero aún así, obviamente, se va a pedir que se transparente cuánto va a significar esa campaña austera para el país. Pero más allá de la plata, hablemos un poquito de la implicancia política que ustedes le ven a esta nominación, luego ya de una semana de análisis, de reacciones por parte de los candidatos presidenciales, donde los candidatos de la oposición se negaron a tomar una posición actual respecto a esta candidatura, y va a ser un tema que va a marcar sin duda a partir de marzo del próximo año para quien asuma la presidencia de Chile. Pablo, arranquemos contigo. ¿Cómo viste este episodio durante la semana pasada y cómo cómo lo ves en términos de proyecciones? Yo mirando un poquito, incluso también las discusiones en redes sociales y también cómo el presupuesto, como tú decías, Fran, el presupuesto y Bachelet se toma en la agenda la semana pasada, y también le sumaría otro elemento, lo de Cuba. Es que creo yo que falta mucho. A mí me encantaría que la presidenta Bachelet fuese secretaria general de la ONU, creo que sería bastante bueno, positivo para el país, pero también falta mucho. Creo yo también que esto demuestra una cosa, que el gobierno está en campaña. Creo que el gobierno, o sea, a pesar ya que, por alguna forma, al parecer, la candidata general no hace mucha campaña, veo que hay una posibilidad porque de alguna forma fuerza el debate. ¿Está a favor o en contra? ¿Está a favor o en contra del presupuesto? ¿Está a favor o en contra? ¿Usted apoyaría o no apoyaría a Bachelet? Creo que fue una jugada bastante interesante del gobierno comunicacional, que los tiene un poquito ocupada la agenda. O Ujú. sea, las columnistas, ayer, todos, este tope de agenda, que me parece razonable, pero también falta un montón. Creo que lo hablamos la semana pasada, falta un año, falta un nuevo gobierno que tendría todo el derecho, o sea el presidente o la presidenta que sea, de terminar esto.
creo que también, no, más que volador de luces, creo que un poquito es como un poquito de la política performática de nuestro gobierno y de nuestra primera autoridad, el presidente, que es bastante performance, que nos es incierto el futuro de esto. O sea, ponernos aquí como a jugar el mundial, así vamos a ganar el mundial, nos falta un voto, van a contar votos, hacer una cartola, es bastante extraño, a mí me parece un poquito bastante extemporáneo. No lo veo propio de la crisis política, lo veo propio de un debate a 50 días, una campaña presidencial y parlamentaria, pero son procesos identitarios de distintos sectores, tratar de forzar el debate. Me parece una maniobra comunicacional bastante interesante, bueno, así como lo que pasa cuando usted está a favor en contra de Cuba, es una democracia, son temas del presupuesto, son temas como que tensionan el debate, a la hora también que hemos visto un poquito vacío el debate de ideas dentro de la opinión pública. Cristian, ¿cómo lo ves tú? No, yo encuentro, ahí yo comparto con Pablo que efectivamente es notable cómo el gobierno se toma la agenda y se la va a tomar también esta semana probablemente. Vamos a tener más o menos unas 2 o 3 semanas a los medios de comunicación y a la oposición obligada a hablar de este tema. Así que eso creo que es un éxito para el gobierno. Pocas veces en los 4 años que llevan gobernando han logrado algo así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que también es súper interesante porque Boric está a meses ya de salir del gobierno y está ya viendo su agenda futura de político. Y claro que cuando yo escuché el discurso indiferido, yo lo vi después no tuve tiempo de verlo en vivo, lo vi en diferido el discurso del presidente y de verdad es una pieza de oratoria y retórica notable. O sea, de verdad, yo cuando hago clases en los primeros semestres en la universidad, voy a pasarlo, voy a conversar del tema, que realmente es una pieza de oratoria increíble, muy, muy buena. Y en tercer lugar, en este reagendamiento un poco y reposicionamiento del presidente en la agenda internacional, es interesante porque además está bien respaldado. O sea, estamos viendo que Canadá, estamos viendo que Inglaterra, estamos viendo que varios países ya están reconociendo al Estado de Palestina. Entonces, el presidente en ese sentido no es extemporáneo al hablar en la ONU este tema, porque tiene un respaldo de grandes líderes mundiales y países poderosos. Entonces, también se nota un punto ahí. Y eso también es relevante. Tiene una muy buena intuición política internacional el presidente, y demostró que es un líder muy sólido dentro de Latinoamérica en estos aspectos. Así que creo que es interesante por todos lados. O sea, creo que en verdad gana. Y además es muy astuto esto, porque finalmente el lanzamiento se hace no en Chile, se hace en la sede de las Naciones Unidas, en sus 80 años de asamblea, en la número 80, y cuando está todo el mundo atendiendo, digamos, no solamente los líderes locales en Chile o Latinoamérica, el presidente le habló a mucha gente, a muchos países. Entonces hacer la campaña promocional de la candidata Bachelet en ese ambiente y en ese momento también es de un oportunismo muy, muy interesante. Yo creo que una muy buena gestión del presidente en su diario futuro, una muy buena gestión interna de la comunicación gubernamental y política del gobierno para controlar la agenda, y por todos lados gana. De hecho, en la encuesta Academ lo hizo subir como 4 puntos, creo que está en unos 34 puntos de aprobación. O sea, esto a la gente le gustó. Y por último, para cerrar a tu pregunta, Fran, sí encuentro bien notable que tan solo un 57% o un 54% más o menos apoye esto. Yo esperaría de una persona como Bachelet que uno puede estar de acuerdo con ella, con la calidad de sus gobiernos o con su calidad en términos ideológicos, pero es una líder internacional importante, ha ocupado cargos notables dentro de las Naciones Unidas, y me llama la atención que no estemos hablando de un 90% de apoyo ciudadano. Eso te demuestra un poco la polarización que hay en el país, brutal. O sea, para mí 57% es una mugre. O sea, yo esperaría un 90%, un 95% de apoyo. Claro, es como, ¿quién no quisiera que tuviese una buena noticia? Es como... Pero obvio, imagínate además, perdona, estamos hablando de unas Naciones Unidas en crisis profunda. Imagínate tener un líder que justamente le toca vivir esa crisis y quizás lograr controlarla. Bueno, Entonces, pero disculpa, Cristian, que complemente, disculpa, Juan, que tú, pero también ahí se ve también la oportunidad política que el presidente hace este anuncio, pues, a puertas de una elección que se polariza, que el discurso se polariza entre bueno y malo, no adversario. Entonces, también hace que este 50%, o sea, que sea la mitad, diga que sí o que no, también entendiendo ciertas consideraciones, o consideraciones políticas que escapan al hecho mismo de ser la ONU, que como dice, está en crisis, todo claro, lo que pero significa. que ¿sabes qué pasa, Pablo? Que aquí ya no se trata de consideraciones políticas. Hay un sector político que siempre habla mucho de nacionalismo, habla de bandera, de canción nacional, de huemules y todas estas cuestiones medio simbólicas, pero en realidad, a la hora de los que hubo,
cuando vaya a ocupar un cargo tan importante como es la Nación Unida, no te pones a apoyar eso, ¿me entiendes o no? Es bien notable. Sí, Pero eso es pero una evidencia empírica del momento que vive el país, así estamos claros en eso. Y eso lo sí, refleja la no. gente. Oye, hay otro Sí, aspecto a propósito del nacionalismo, hay otro aspecto que le criticaron relacionado con esto mismo al presidente Boric en su discurso, siguiendo con el análisis de su relato, que fue esta imprudencia al criticar implícitamente al presidente Donald Trump, que dio su alocución antes, y varios analistas internacionales incluso la calificaron como una de las intervenciones más delirantes que se han escuchado en una Asamblea General de la ONU, donde el presidente Trump calificó, por ejemplo, el cambio climático como la mayor estafa perpetrada en el mundo, a las energías renovables como un fraude patético, y así podríamos seguir con cuestiones que en términos de evidencia son bastante irrisorias. Y el presidente toma la palabra cuando le corresponde y hace una crítica implícita a esto y a las mentiras que se instalaron por parte del presidente de Estados Unidos, y se le calificó de imprudente porque al mismo tiempo estaba promoviendo la candidatura de Michelle Bachelet cuando Estados Unidos puede vetarla perfectamente por las atribuciones que tiene. Entonces, ¿cómo ven también ese episodio? Hay algunos que señalan de que precisamente no hay que agachar la cabeza en términos de principios cuando la crisis generalizada en términos globales está como está, y hay otros que dicen que hay que bajar un cambio. Bueno, se lo han criticado siempre al presidente Boric, en todo caso, en sus alocuciones internacionales. Pero ¿cómo lo ven en términos del impacto que pueda tener en la candidatura o en la propia imagen presidencial de Boric en el extranjero, Pablo? yo creo que, no, mira, imprudente fue Petro. Yo creo que el presidente Boris habló dentro de la ONU, dentro de un contexto. El imprudente fue Petro, que con Roger Waters estaba en el Sky llamando a unas cosas muy raras. Bueno, yo creo que esto también habla un poquito del momento. O sea, también creo yo que no me atrevería a determinar a llamarlo volador de luces, pero me parece algo que falta mucho tiempo para que se decida. Falta un año calendario para que se decida, y otro gobierno. O sea, si el presidente ya con el diario de hoy día, lunes, a 29, a las 9:30 de la mañana, es bastante probable que gane un candidato a la oposición, candidato o candidata a la oposición. Entonces, efectivamente, el presidente va a cambiar. Creo que el presidente va de salida, está haciendo también, como decía Cristian, preparando lo que va a hacer internacionalmente, y también conocemos el gusto por los discursos del presidente. Creo que nos escapa un poquito de su etos, de cómo se maneja, cómo se mueve, y también configurando un espacio. Pero a mí me parece que en la gran genialidad que estamos hablando de esto. Entonces, en ese movimiento que falta tanto, el mundo se mueve tan rápido y por hoy que de aquí al próximo año, cuando se consolide la candidatura, si sale el presidente que sea tiene el legítimo derecho a decir sí o no apoyo esta candidatura, me representa o no como representa mis valores, es una decisión exclusiva del presidente. Esperemos que diga que sí, pero depende exclusivamente. Y también refleja un poquito el momento de la ONU, como dice el discurso del presidente Trump, como que alguna cosa va a la ONU a pasar por encima de la ONU, da también el momento político en que estamos y también la importancia y la relevancia de la ONU. Han pasado 80 años desde que se fundó la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial, en donde era necesario acuerdo. Vemos un mundo que avanza rápidamente a una repolarización. Estamos como en los 30 pasados, a una velocidad y con tecnología mucho mayor. Entonces, esta politización, este desprecio por el dato, este desprecio por los acuerdos, cada uno dice lo que dice, da cuenta de un poquito de esta colaboración bilateral o multilateral que está un poquito en tela de juicio dentro de este gran papá que era la ONU. Lamentablemente, lo digo lamentablemente, me encantaría, no, creo que hay cosas que son obvia, la Agenda 2030, puras buenas intenciones, el rol de la ONU, mediación, pero vemos que entrar quizá. Por eso creo yo que es relevante ver cómo el presidente en esta maniobra se toma la agenda, entendiendo un poquito un proceso, como se criticando un poco, pensando en el futuro de él, yo creo también. O sea, esto deja luces de cómo va a ser su futuro internacional. Ahora, Fran, no sé si Sí. ustedes lo leyeron, Pablo también. Yo a veces leo al rector Peña, y ayer sacó una columna en el Mercurio, bien interesante, donde decía Mm, claramente que cuando se trata de principios, son principios, ¿ah? Y los mm. principios no son inamovibles. De hecho, la fortaleza que tiene Boric en el tema internacional que estamos hablando, con Ucrania también, con Cuba, con Venezuela, es que siempre ha tenido una postura bastante clara. Eso se llama convicciones en política. Y, por ejemplo, una cosa que uno siempre le puede criticar, y Pablo, yo tú vas a estar conmigo de acuerdo, la candidata Matei, por ejemplo, es una candidata que nunca ha tenido convicciones claras. Y eso hace que a la gente la confunda. El caso de Boric, uno puede estar de acuerdo o no,
pero la tiene súper clara la película. Ucrania, Ucrania, hay una invasión de Rusia y chao, punto, no se discute más el tema y genera muchos dolores internos en la izquierda chilena, particularmente en el Partido Comunista, ese apoyo, pero la tiene súper clara. Sí, yo creo que es importante las convicciones, porque las convicciones se sustentan en principio. Y en un momento tan globalizante de la mentira y la posverdad, tener líderes que sean capaces de asumir una convicción es tremendamente valorable. Y Sí, yo y, creo que en eso Peña, cuando lo defiende a Boric, eh, y criticando a la derecha, obviamente, por su ambivalencia en este tema, por su conveniencia más bien, oye, hay que tener cuidado, vámonos con calma, el tema económico, el mundo empresarial finalmente está hablando, por el pulmón de los partidos políticos que lo representan, eh, no tiene un principio claro, esto es súper claro. Entonces, sí, esas debilidades yo creo que son, para mi gusto, en términos de liderazgo contemporáneo, en el ambiente que estamos viendo hoy en día, creo que es tremendamente destacable, y más allá de las obsesiones de Heidegger y Kant que tiene Peña en sus columnas, creo que es una columna bastante rescatable como crítica el bueno de al... Kant, Sí, Kant es un buen compañero de viaje. sí, sí, pero cuando ya te sacan a Heidegger, ya como yo empiezo a sentirme medio incómodo, Sí, pero bueno, ese otro hay rollo. un poquito una falacia ad backward. Sí. Sí, pero también ahí yo creo, mira, pucha, no sé si no ha estado hasta ahondada, pero a mí también me parece que una fortaleza del presidente Boric, si uno ve el presidente Boric cuando asume, cuando hace el discurso, cuando recibe el cargo, cuando gana, es también que una fortaleza en su capacidad de ceder. Pero también de Mm. ceder algunos espacios. Creo que esas convicciones han sido, y no lo digo peyorativamente, han sido bastante acomodaticias con respecto a los tiempos. O sea, el Lo plan aprendieron, A, Pablo, lo aprendieron a porrazo. a porrazo y como en una semana. Como que, Sí, En costó como que caro, pandemia. ese, sí. sí, uno lo ve, no sé, yo ahora veo cómo se, viste, la comunicación no verbal, cómo van vestidos los candidatos del Frente Amplio, los logos, los colores, Hay un andan con cambio, pero chaqueta, o sea, brutal, sí, hay un cambio, un Sí, es cambio. divertido. Sí, sí. es divertido ese giro copernicano en la comunicación, es como que son otros, es como otro traje, otra impronta, Oye, otro. además Pablo, uno escucha al alcalde Boano, y lo estaba escuchando en una radio ahora en la mañana, yo tomaba desayuno, y un chiste, porque bueno, es divertido. O sea, no es un chiste, hay que decirlo con respeto, pero Bodanovich, el alcalde de Maipú, reconoce, claro, que llegar al poder te genera un cambio, una madurez Claro, distinta. sí, Y Bodanovich lo decía, abre comillas, decía súper claro, oye, bueno, nos pegamos unos buenos porrazos y aprendimos que el poder es así, y que hay que saber negociar, hay que saber ceder, y en eso yo creo que el Boric fue el primero en tenerlo claro. Sí. sí, sí. Oye, Creo que además eso, que siempre lo repetimos, pero piensen que son 4 años con elecciones cada año. O sea, O es sea, imposible claro, poder... este ciclo fue demasiado Mm, vertiginoso, electoralmente era estamos imposible. intoxicados de elecciones, Sí. demasiadas elecciones, o claro, sea, pandemia, estallido social, elecciones Oye, para tirar el techo, sí, es una locura. es muy loco. a propósito del tema de las convicciones en política y el ejemplo de cómo ha sido la trayectoria de estos 4 años, el presidente Boric también generó un contraste importante y comentarios la semana pasada, esta entrevista que dio Janet Jara a Pedro Carcuro en TVN, donde habló de Cuba y dijo que Cuba no era una Mm, democracia. Se tomó esa frase como un giro importante en lo que ha sido su discurso respecto a Cuba. Y cambio en lo que hemos visto de la candidata desde que asume como candidata del Partido Comunista hasta ahora. ¿Qué tanto le pesa a ella este tipo de giros que ha estado dando a puertas de las elecciones? ¿Son relevantes o no que se pronuncie más allá de que cada vez que antes que lo hace yo voy a ser presidenta de Chile, no ni de Venezuela ni de Cuba, y lo que ya sabemos lo que adorna ese relato, ¿no? Pero que ella haga este tipo de afirmaciones a esta altura, ¿podría generar algún cambio? ¿Genera desconfianza en el electorado más de izquierda, más cercanía para el centro? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo interpretan estos giros de la candidata Jara? ¿Qué tanto le pueden beneficiar o no, Pablo? Uf, yo creo que bueno, si la candidata Jara que vemos que en toda la encuesta, que la encuesta de ayer yo quería decir, me preparé la tarde de leer y dije, hacer un juicio crítico y no tenía juicio crítico, una subida no, ropa. No, no, imposible, no, imposible. no puedo decir qué bueno, qué malo, que va a ser tal cosa, Sí. todo un jugo. Es que también la candidata Jara, pero hay una cosa constante, que está siempre la candidata Janet, y Janet Jara está siempre como el tono del 30%. Y esta discusión, creo yo, sobre Cuba, una convicción que yo creo que la escucho desde que tengo uso de razón, desde que manejo la palabra, si es Cuba una democracia, hace un poquito,
vivir un poquito una especie de suerte de línea de pizarro, tratando de establecer, pero entendiendo también que el Partido Comunista, que es un partido muy conservador en Chile, es que es un tema que le pesa. Y al parecer, por las declaraciones de algunos de sus dirigentes, el Partido Comunista tiene una definición más de influir que gobernar. O sea, ponerle a su candidato, tratar de ponerle un force, ponerle un traje de fuerza en sus declaraciones complejos. Y también estos giros, también, a mí me parece, también, no creo que esté coordinado, la política, todo tiende a ser un poquito más absurdo en general, de todos los sectores, pero también me acuerdo de un juego pantomímico. O sea, creo que es parte de la campaña que diga que Cuba, hoy día descubre la Janet Karen que Cuba no es una democracia, podemos ir con Nicaragua, con la diferencia con Venezuela. Son cosas un poquito, yo pensaba que eran discusiones un poquito superadas. Seguimos discutiendo cosas que, o Cuba, Bachelet, cosas polarizantes. Esto es blanco-negro. Creo que ojalá que las campañas de aquí a los 50 años que quedan tengan un poquito más de matices, más de propuestas en ecología, salud, educación, empleo, porque si no, vamos a estar, es Cuba no una democracia, algo que ya creo que ya está preparándose los funerales de Raúl Castro en este momento. O sea, es algo que yo lo daría por hecho. Así como sabemos que Pinochet es malo, podríamos saber que Cuba no es una democracia. Algo que van a seguir preguntando los debates. Vamos a Es seguir aburrido, discutiendo es muy aburrido. Sí. ¿Cristian? No, mira, yo comparto lo de Pablo, creo que es absolutamente irrelevante. Ahora hablemos del electorado, hablemos de los ciudadanos. No hablemos del 5% que interesa o el 10% que interesa a la política. El palacio, la toma del Palacio Moncada, o sea, como que eso Claro, porque ¿qué es lo que es eso? No sabes lo que es, porque te dejamos acá, no sé, está en Buenos Aires, bueno, cerca de Buenos Aires, no sé qué será, pero bueno. Hablemos del 90%, el 90% de las personas que no les interesa la política, y si segmentamos un poquito más y hablamos solamente de esos 6, 7 millones de votantes obligados, esta es una discusión totalmente de élite irrelevante. O sea, yo creo que es relevante como un reconocimiento por parte de la candidata que representa un conglomerado amplio, de 9 partidos, por lo tanto es súper razonable que ya tenga esta propuesta, o esta proposición, o esta reflexión. Es razonable. Si uno le cree o no le cree, bueno, si lo dijo de la boca para afuera, yo tengo que creerle, me imagino, de la boca hacia adentro. Debe ser una convicción de ella, y creo que es una convicción, y creo que es una convicción, ¿saben por qué? Finalmente, porque lleva muchos meses en esto, y si lo dijo ahora es porque lo pensó muy bien. O sea, conociendo el entrenamiento que tienen las juventudes comunistas, conociendo un poco el proceso que viven normalmente en su trayectoria como militantes los comunistas, sabiendo que es una especie de religión política, sabiendo que siempre la acomoda, como decía Pablo, más bien estar en la oposición que estar gobernando, sabiendo todas esas cosas, todo lo que es la formación comunista, desde que uno se ingresa al partido, decir eso por parte de la candidata, creo que no es solamente una reflexión oportunista, como decía Matei la otra vez en un programa de televisión, creo que es una convicción, si no, no lo hubiera dicho. Así de simple. Y en segundo lugar, volviendo a lo que estaba diciendo anteriormente, para el votante obligado y para la gran ciudadano, la mayoría de la gente, es un tema totalmente irrelevante y agotador. O sea, que siempre los periodistas estén preguntando qué, o que la derecha esté usando como elementos comunicacionales de ataque el miedo, el comunismo, Cuba, y no sé, pues, y Venezuela como para buscar el empate frente a distintos temas ya resulta agotador, y creo que esa fijación o esa pulsión política ya deberían un poquito superarla en todos lados. Ya no es tema para el gran electorado. Lo único que hace ese tipo de comentarios es alejar, lo que hablamos siempre, es otra razón más para alejar a la gente de la política cotidiana, del día a día. Así yo creo que no tiene ahí, ningún efecto electoral, ninguno. ahí yo Pablo, creo, Cristian, que así como existe la falacia ad Hitlerorum, está la falacia ad Pinochetorum, y aquí sería como no me acuerdo la declinación en latín, pero la falacia ad cubatum, una cosa así. Ad Porque es como cubatum. una falacia, termina de agarrar, no me sé la declinación, la voy a revisar. Oye, Pablo, pero el ad En cubatum latín. suena como a copete, po. Suena como un trago medio tropical para el verano. Pero es como Te poner fuiste. pero, o sea, y sabes también que despeja, y yo creo que por eso te digo, creo que la política es un poquito más absurda de lo que uno cree, también Mm. despeja un poquito la discusión sobre el programa, las tensiones que va a producir el programa. Así, también que discutamos blanco-negro, Cuba bueno malo, pero
todavía no conocemos el programa de la candidata. Ya, esa era mi Definitivamente un poquito más. esa era mi siguiente pregunta, porque se supone que esta semana, y que también ha sido tema día atrás, a propósito de lo crítico que ha sido el senador Buenchumilla, de que todavía no le han hecho llegar el programa definitivo, porque hay un programa que se subió cuando se inscribió la candidatura, que es un programa largo, ahora van a indexar un anexo con una sistematización del trabajo que hicieron por la gira y lo que han estado trabajando ya más en profundidad los equipos programáticos del comando, y este anuncio sería esta semana, según dijeron algunos voceros, entre el 1 y el 2 de octubre. Incluso a mí me dijeron que podría ser la semana siguiente, pero así como están depresionadas las cosas, yo creo que lo van a acelerar. Pero ¿qué tan importante es esto en términos de percepción ciudadana, en términos del votante indeciso que todavía no sabe si votar por Jara o no? Que tenga o que agrande su programa a estas alturas del partido, o es relevante en términos de un hito mediático que a lo mejor lo hacen comunicacionalmente atractivo y que también sirve para dejar tranquilo a los presidentes de partido porque también están inquietos, no saben y quieren conocer el programa que finalmente va a llevar la candidatura a noviembre. ¿Cómo lo ven en términos también del impacto de la percepción? ¿Qué tan relevante es, Cristian? A ver, técnicamente, no técnicamente, formalmente el programa de gobierno es importante, porque es el insumo que te permite afirmar y hacer que todos los pilares comunicacionales de la campaña coincidan y haya una sinergia en la retórica política, en el discurso, en la narrativa del candidato, ¿ya? Es importante eso, sí, claro. Eh, Ahora, si vamos a la realidad, ningún programa de gobierno se aplica, ¿ya? Bueno, Juan Pablo tiene mejor data en eso. Que yo sepa, ni siquiera el 90% de los programas de los gobiernos de los últimos años de Piñera 1 a la fecha se han aplicado. Veamos el último gobierno del presidente Boric. Cero aplicación de eso. Entonces, en el fondo, que eso perdón, es que esa es la tendencia, Pablo, no es por la ineficiencia del gobierno actual. O sea, los programas básicamente no se aplican. Es un insumo de orden interno en los partidos para poder defender una posición política y poder competir. En ese sentido, formalmente lo digo. Pero informalmente, yo tengo la intuición, y más que nada intuición por experiencia, de que es mucho más relevante la narrativa del candidato o candidata, en este caso estamos hablando de Jara, es mucho más importante esa narrativa, cómo se plantea con una narrativa clara, unificadora, competitiva, que le haga sentido a la gente, que tenga una epopeya, que tenga una mística. Me acuerdo del arbolito de Boric, que parece una estupidez, pero no fue nada una estupidez ese arbolito, fue muy simbólico, muy fuerte, por todo lo que representaba. Eso es mucho más relevante porque ya lo hemos hablado hasta el cansancio con Pablo, también con Marcos Moreno. El electorado se mueve por emociones, no se mueve por razones, y los programas de gobierno son razones, no son emociones. Entonces, en ese sentido, creo que es un tema que nuevamente le interesa mucho al 10%, es un insumo interesante para atacar a la candidata Jara por parte de la oposición, pero creo que el impacto que tiene la opinión pública va por otro lado. Yo estaría más preocupado si fuera asesor de la candidata Jara, de la narrativa que tiene hoy en día, que a mí no me queda para nada clara, no sé si a Pablo le queda clara. Yo no entiendo quién es Jara en términos de narrativa electoral, todavía no lo entiendo. Y eso para mí es mucho más preocupante porque finalmente eso es lo que la gente percibe. La gente no percibe planes de gobierno, percibe a su candidato, percibe lo que ese candidato en términos de habilidades comunicacionales, en términos físicos representa, en términos verbales, en términos de ideas. Eso es lo que la gente la mueve, la conmueve. Y creo que en eso hay una debilidad profunda en Jara, no ser capaces aún de tener una narrativa competitiva. Yo creo que no la tienen. Ahora, sí, la tiene Kast, sí, claro. La tiene súper clara Kast, tiene una narrativa competitiva, pero con una debilidad brutal, que es el candidato. Que es un candidato iceberg. No tiene ningún tipo de... es un nórdico que está al norte de los países nórdicos, de la frialdad que representa. Ni siquiera está en Noruega, no. En Laponia, en Ni Laponia. siquiera, ¿no? Yo creo que los lapones son bastante más emotivos en sus emociones, en sus habilidades comunicacionales, yo creo. Ya. Pero de verdad yo creo que, Sí. yo creo que hay una debilidad muy grande en eso, por parte de la candidata Jara. Ya, Pablo. Pero mira, y yo creo también sobre el programa, si no son capaces de ponerse de acuerdo con respecto a si Cuba es una democracia o no, imagínate ponerse de acuerdo con una
sentencia del programa de gobierno. O sea, creo que también aquí hay una cosa que son 9 partidos, y no hay que olvidar que estamos metidos también con las elecciones parlamentarias, con una coalición muy amplia ideológicamente y política, y esto más allá de la... Ya han cambiado un poco lamentablemente, a mí que me gusta ver las campañas, ya no veo panfletos en la calle, que está muy irregulado, me parece bien que no, o sea, está bastante regulado, no se ve mucho, pero también es que los puestos parlamentarios tienen que llegar y formar gobierno. O sea, tienen que formar, o sea, si yo voy al candidato parlamento con una bandera, espero formar gobierno con refuerzo de alguna idea. Y cuando este programa se despliegue, obviamente si las peleas van a ser gigantescas, o sea, van a ser, si ya hay tensiones, con un no programa, imagínense con un programa, ¿cómo va a ser? A no ser que lo quieran ecualizar cada uno de los bemoles, así como una pastillita, así como con una ingeniería fina para ecualizar un programa, pero también hay que buscarse las posiciones. O sea, ¿cómo van a gobernar? Eventualmente, si la candidata Jara aspira a gobernar, ¿por qué va a gobernar? ¿Cuál va a ser el énfasis? Lo mismo para todos los candidatos. Entonces, creo que estamos en un momento bastante fangoso. Seguimos discutiendo, y esperemos que no. Vamos a seguir discutiendo temas como de esta capelería. Ya lo vimos en el primer debate, que no fue un set de ataques para allá, misiles para acá, sino un Pablo, debate con tal idea. pero a ti no te pasa lo siguiente. A ver, yo creo que siempre las comunicaciones, y los días lunes más bien de comunicación en el panel, siempre las comunicaciones tienen que ser entretenidas. ¿Ah? La publicidad comercial, cuando no es entretenida, la gente cambia canal. ¿Ah? Cambia canal, cambia de audio en la radio o se va a otro lado en la plataforma digital. Eh, si pensamos bien en el fondo, llevamos 4 años de elecciones, ¿ya? Es decir, el desgaste que tiene la población, la falta de interés que tiene la población por elecciones en términos genéricos, abstractos, es brutal. Y si tú eso No, le sumas imagínate, bueno, también, a mí se me olvidan las fechas de las elecciones. ¿Te pasa, no? ¿Cuándo fue una? absolutamente, no, absolutamente. No me las perdí. Entonces, si tenemos eso, tenemos un problema grave de atractivo de producto. ¿Ah? Y si tú ves las campañas, yo vi la que lanzó Matei hace unos días atrás, hemos visto lo de Jara también por ahí, lo de Kast es como más o menos siempre lo mismo, casi una religión en términos visuales, en términos de contenido. De verdad es muy poco lúdica, o sea, estamos viendo una propuesta hasta ahora, recién partieron las campañas la semana pasada, pero estamos viendo una propuesta por parte de los comandos y de las candidaturas de una fomedad, pero brutal, o sea, son totalmente esperables, no sorprendentes, son en lo lúdico, en lo atractivo como producto comunicacional, político, electoral, de una fomedad absoluta. Y eso no es menor porque, insisto, no han pasado 4 años sin elecciones. ¿Ah? O sea, digamos 4 años de elecciones, además con mucha polarización y con un mercado, que es el mercado de la política, muy poco atractivo y muy castigado en las encuestas. Entonces, en ese sentido, a mí también me llama la atención por parte de las candidaturas, y ahí digo en genérico, me llama la atención la debilidad que tienen en la creatividad, ¿ah? En la creatividad, en no entender que están en un proceso bastante decadente en términos de rendimientos de atención por parte de la audiencia, y no entender eso y estar haciendo una propuesta de comunicación electoral absolutamente fome, ¿ah? Poco atractiva, en este contexto que estamos hablando de Sí. desgaste absoluto. Es bastante preocupante y delicado. ¿Ah? Si no fuera por Pero el voto pasa que obligatorio, Sí. es que ahí yo creo que mira, yo hoy día me quedé pensando, me acordé de la teoría del fango de Humberto Eco, como que está todo demasiado fangoso, intoxicado y todo lo que, o sea, estamos en un fango, como meter la mano, no sé qué decir, lo he visto en redes sociales, pero no sé qué pasó la semana pasada, o sea, cuál fue el tema de la semana pasada en esta elección, no sé, no trata de decirlo claramente. Pero acá tenemos un incentivo súper perverso de la politización y también el imperio de los algoritmos, a donde se focaliza cada uno le va, es que el objetivo es maximizar el impacto de la audiencia total que eventualmente votaría por mí. No está el énfasis en persuadir. Y eso es muy complicado. O sea, el énfasis no está en decir, te convenzo, Cristian, de que votes por mi candidato o mi candidata o tú viceversa, sino está en maximizar el alcance. Si uno se mete a TikTok, a José Antonio Carlos siguen 750.000 personas en TikTok. Me parece un número bastante relevante, alto. importante. Y Sí. cuando uno ve también la biblioteca de anuncios de Facebook, los anuncios están muy segmentados también, están segmentados y está haciendo una inversión bastante fuerte. Y también, como lo hemos conversado en este programa, a toda instancia, hay electores que nacieron en el 2000, 2007, el mercado electoral que ingresa ahora. Entonces, el paradigma, el conocimiento, la afiliación es distinta. A mí me pasa, a veces me pongo a seguir algunas canciones o unas narrativas, por ejemplo, de Jara, y veo siempre el mismo comercial en TikTok de gente que lo hace solito, o sea, influencers, pero de la Sí. misma forma, el mismo set.
me parece, no sé si es natural, si es orgánico, si está pagado, está coordinado, pero me parece interesante. Lo mismo pasa con casos, uno se mete, lo ve haciendo como relativamente campechano, pero al parecer no están pensados ninguno de ellos en persuadir. Y al parecer también, como vemos con el gobierno va a ser O sea, tu hipótesis es que están pensando solamente en fidelizar, no en capturar nuevos fidelizar y electores. amplificar y llegar al 100% y capturar catch al que podría llegar a votar eventualmente por mí. Lo que sería una No sé lógica de exactamente primera cuál es vuelta. Lo que sería una lógica totalmente de Mm, primera claro, vuelta, sí. No de claro. segunda. pero en segunda vuelta, imagínate si eventualmente, con lo que dice el diario del día de hoy, lo que dice la encuesta, en teoría las encuestas que están bien movidas, pero si pasa Jara y pasa Kass, vamos a volver a un discurso blanco y negro, sin matices. Sí. Y esa, sin matices, va a ser esto es blanco, esto es negro. ¿El Cuba es una democracia o no? ¿Pinochet es bueno o es malo? Blanco o negro. Y esa matriz va a ser bastante compleja. Y eso tampoco poco construye entramado social, confianza pública, etcétera. ¿Quién Pero por sabe, eso no Pablo? estoy ¿Ah? ¿Quién llegando. sabe? ¿Quién sabe? Porque yo estoy cierto y siempre lo he dicho hace meses que va a ser así. Vamos a tener a Kast y a Jara compitiendo en el balotaje, pero yo no tengo tan claro que sea así. Si cae en esa narrativa de blanco y negro, los buenos y los malos, yo creo que va a ser un fracaso absoluto como producto de segunda vuelta político. ¿Ah? Va a ser un fracaso total Sí. para ambos lados. ¿Ah? Yo creo que Bueno, pero ahí el que también vamos a pretende tener claras ganar. las fuerzas parlamentarias. ¿Ah? Vamos a tener claro los equilibrios de la fuerza parlamentaria. O sea, si vemos, por ejemplo, cuando con estas narrativas que hace la candidata del oficialismo, es ver cómo se compone el equilibrio de fuerza, quién manda en el oficialismo. Lo mismo que pasa, ¿qué pasa con si le vamos y estas nuevas derechas? ¿Cómo se distribuye el poder de la fuerza? Eso yo creo que va a influir bastante en cómo se establece Oye, la pero narrativa en la segunda déjame vuelta. hacer una pregunta, porque si uno revisa, por ejemplo, en la página Radar Electoral, que la recomiendo porque entre tanta Mm. encuesta, finalmente te hace una síntesis bien simple respecto a cómo están posicionadas las cosas, pero ya hace bastante rato que si bien Jara está siempre liderando en torno al 26, 28, 30, en segunda vuelta no hay por dónde. Hace mucho rato en segunda vuelta Jara no hay por dónde gane. Está muy lejos de ganar bajo cualquier competencia, tanto de Matei como de Kass, sobre todo. Entonces tiene un escenario constatadamente muy cuesta arriba. ¿Cómo se hace en ese sentido de, ok, tener una campaña de primera vuelta, pero después va a tener que tener una reinvención brutal de cara a una segunda vuelta para lograr ser competitiva a los niveles que tiene que ser para poder ganar? ¿Cómo lo ven en ese sentido? ¿Es complejo comunicacionalmente poder instalarse bajo esa lógica? ¿Cómo está ella ante una segunda vuelta completamente adversa? Bajo ningún escenario estaría ganando. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se hace? A propósito de lo que ve, por ejemplo, Pablo en redes sociales. Mm. Yo creo que es bien complicado también porque hemos visto, bueno, esta polarización y también que el presidente, que pase lo que pase, ronda el 30%, ha bajado al 25%, ha subido al 35%, pero está en esa franja, ¿no? Y sí, los presidentes como el último año, no sé por qué, eso habría también pasado, siempre tienden a subir. O sea, yo creo que el presidente Boric a medida que llegue el fin de año va a empezar a subir en las encuestas, pero también ven que muy desambiguado el gobierno un poquito de la narrativa, o sea, yo no sé, eso me pasa hasta hoy día me pasa con los candidatos, o cuál es el objetivo, cómo podría salir a seducir en segunda vuelta un voto socialdemócrata o un centro que no existe, saben que no existe, con una entelequia, pero cómo va a seducir un voto en teoría que todas las fuerzas políticas suman, este es un 30-70, o sea, todos los adversarios suman, cómo subir, cómo remontar, me parece que también es síndrome un poquito de que se están salvando un poquito los muebles que tienen que ver con las candidatas parlamentarias, con la tercera coherencia discursiva del gobierno. Yo no veo mucha epopeya o mucha épica en la campaña de Jara. Veo un poquito de epopeya, y eso lo decía Cristian antes de entrar, que veo como las fotos como de Lenin, he visto cuando vi el lanzamiento de campaña de Kass, cuando estaba en Temuco, se veía con el hombro como un poquito proyectado, se veía esa buena. Si tú buscas Lenin, siempre lo pintaban así, como un poquito como para adelante. Pablo, no metas en esta conversación tus proyecciones personales o tus disfunciones. Pero fíjate para adelante, pero eso no digo que esté bien, está mal, entonces uno puede ver propaganda, no sé, una autoritaria, pero me parece que yo no le veo esa proyección, esa gana. Eso es lo mismo cosa, es como cuál es el costo de la candidata de no llevar sus ideas a un foro.
me parece súper bien. Hay 500.000 foros, yo veo en exceso, no, creo que se pueden bajar, no está obligado. Pero cuando la candidata hace un mes y medio dijo que no hay más foros, está la gente, desconozco cuál es la narrativa. Cuando se presenta un debate un poquito como enojada, como adversa, yo no sé cuál es el espacio. Es muy complicado para una segunda vuelta, entendiendo que imagínate que arrasa un sector político o que la fragmentación sea total, cómo se organizan esta infantería con este nuevo Congreso constituido. Creo que va a ser muy complejo, va a ser muy complejo para constituir, entendiendo que todas las encuestas, como dices tú, no dan por dónde, cambia, sube París y baja Matei, sube, pasa, pero hay un solo dato que es cierto, que la segunda vuelta no tiene por dónde. Yo creo que eso también le quita un poquito de tensión dramática a esto también, pues, le quita un poquito de chuta, ¿no? Es como que estamos un poquito esperando que va a ser los 50 días a que pase lo que tenga que pasar. Sí. Estaba viendo, a propósito del lanzamiento, ya que mencionaste el lanzamiento de la candidatura de Kast en Temuco, el sketch que tenía detrás de él en el discurso eran muchas banderas de Chile seguidas unas de otras, entonces se ven todas las estrellitas y el blanco y el rojo y el azul, parece bandera de Estados Unidos, pero claro, tiene esta impronta muy autoritaria, como de Capitán América, instalado dando el Eso de discurso. Pepito es como Capitán América. Claro, sí, sí. Pero está explotando esa autoridad que las encuestas dicen que los votantes están buscando en el próximo, o esta necesidad de autoridad y de orden que se dice que la ciudadanía está buscando. ¿Cómo lo analiza en ese sentido también, Cristian? Ya pasando a Kast para ir cerrando, a propósito de su lanzamiento y toda la estética, que es muy, muy intencionada por lo que se ve en las imágenes. Bueno, es la estética de siempre, es la estética muy nacionalista, como tú señalabas, Fran y Pablo, de la bandera. Bueno, siempre ha sido él, siempre Kast y el Partido Republicano, partiendo por el nombre, ¿ah? Representan eso. Simbólicamente es un partido nacionalista de extrema derecha. Eso es, en términos ideológicos. Frente a un electorado, porque hay que pensar siempre quién es el electorado que está detrás de Kast. Hay que pensar un poco en eso. Kast no es un buen candidato, sin duda. Ha estado en 3 elecciones, ¿ah? Ha perdido 2. O sea, no es claramente un buen candidato, está llegando a una tercera oportunidad básicamente por defecto más que por efecto. ¿No? Estamos claros en eso. O sea, la derecha no fue capaz, la derecha tradicional, de presentar un muy buen candidato para competir. La izquierda también, por su lado, presentó una candidata como Jara, que es una muy buena candidata con producto político, pero representa un partido político que tiene bastantes problemas en Chile como percepción. Sea construido o no, da igual, el resultado es el mismo. En ese contexto, entonces, Kast no es un buen candidato, y esa probablemente es la oportunidad que tiene Jara en una segunda vuelta. ¿Ah? Pero toda esa simbología que hay construyendo, ¿por qué? Porque en el fondo, bueno, sigue una tendencia global, y las tendencias en el mundo de la política, igual que en el mundo empresarial, ocurren, hay tendencias en el mundo, y sigue esa corriente, y funciona, ha funcionado en algunos países, como ya sabemos, ha ganado elecciones ese sistema, y Kast espera un poco eso. Ahora, ¿quién es el elector que está detrás de Kast? Y eso es muy importante, porque tú también preguntabas antes, Fran, y le preguntabas a Pablo, cómo cambiar el sino, entre comillas, trágico de la candidatura de Jara, según la encuesta. Yo igual dudo de la encuesta igual, siempre lo digo, tiene muy baja tasa de respuesta, y son los que están interesados en responderla, pero bueno, ese es otro tema. ¿Y quién es el elector que está detrás de Y ahora con el 600, 800 menos la contesta la gente. Porque Sí. Menos aún, toda la razón, Pablo, esa es otra razón más, pero bueno. Pero más allá de eso, pues digo, puedo encontrar sorpresas más o menos grandes, ¿ah? Pero creo que además de eso, el elector, ¿quién es? Es una clase media, que vive feliz en los moles, que le gusta consumir, que le gusta viajar, que es tremendamente idealista, es tremendamente exitista, muy materialista, y lo que le interesa es de alguna forma, no digo que sea bueno o malo, solamente estoy describiendo etimológicamente un poco lo que es el tema. Ese ciudadano lo que le interesa es seguir manteniendo lo que tiene. Y en verdad, con todo cariño, le importa, voy a decir una palabra horrible, le importa 3 rajas, que la candidata Jara sea como uno, que tenga una historia de vida normal, que venga de la meritocracia del pueblo. Todo eso es muy lindo, pero es la clásica retórica electoral de la izquierda, que en verdad no sintoniza, pero por ningún lado, con este perfil del nuevo chileno que surge post dictadura y con un éxito económico relativo del país.
Ese chileno no entiende eso de esa retórica, esa narrativa que salió ayer en un artículo bien interesante en La Tercera, de quién es, cómo es la campaña, la campaña, la parte creativa de la campaña de los candidatos. Jara está con una narrativa totalmente de derecha, perdón, de izquierda tradicional. Con eso no le está hablando, no está emocionando, no le está hablando a esa gente. Ahora, ¿cuándo partía esta campaña? Para mí no hay diferencia en el caso de Jara, en el caso de Jara lo digo, no hay diferencia entre primera vuelta y segunda vuelta. Como es muy poco tiempo, la narrativa que debería haber hecho en la primera vuelta, ahora, debería ser más o menos la misma, con otros acentos, obviamente, en la segunda vuelta, porque el tiempo es muy poco entre ahora y el balotaje. Entonces, creo que también ahí se ha perdido tiempo, absolutamente. Pero la narrativa yo creo que era esa narrativa de una mujer común y corriente, que conoce el Chile real. No, ya no. Eso no le habla a esos 6 millones de chilenos. Esos chilenos están en otra. ¿Ah? Y con eso no va a Oye, ganar la elección. ahí ¿Pablo? Cristian creo que es interesante, como se mueve el arco narrativo, que sería interesante que fuese consistente en todas vueltas, también cómo se mueve el péndulo, o sea, cómo se mueve el péndulo ahora hacia otros valores, y también que a lo mejor la gente quiere tranquilidad, no por culpa solamente de este gobierno, pero tuvimos estallido social, tuvimos pandemia, queríamos un poquito de estabilidad a lo mejor. Y me acuerdo dos imágenes, escuchándote pienso un poquito que ya no es como el Chile de los 80, es como el No, final de la película, ¿no? Que termina en Bella Audace, es como esa entrada a los 90, ¿te acuerdas cómo termina la película, claro, no? sí. Como con una teleserie, con exuberancia, lo Es vemos otro mundo. los capitales, es otro mundo. O sea, estábamos tratando de buscar a lo mejor esos 90, esos 2000, y ahí volver un poquito a esos 90, un poquito de tranquilidad, expansión económica, menos traba, menos, que no digo que esté bien o esté mal, hemos tenido avances sustantivos en derechos sociales que son maravillosos, pero a lo mejor la gente está buscando ganar plata, estar tranquilo, llegar a moverse, movilizarse, que no te asalten, que te reciben la plata a fin de mes. Y eso lamentablemente es más seguridades globales, más que libertades o más que cosas más complejas. También es como está el mundo, o sea, Además, Pablo, este es un país del yo, no es del nosotros. Eso ya pasó. mm, mm, Y eso no lo entiende la retórica de la narrativa claro, de Jara. En cambio, sí lo entiende muy bien Kast. Súper bien, lo tiene claro, súper claro, claro. es mucho más pragmático, yo creo que es algo mucho más pragmático, menos complejo. El señor ¿Mm? quiere llegar a fin de mes, el señor quiere llegar a su trabajo sin que le disparen, quiere hacer cosas. Claro. No digo que, porque son sensaciones de seguridad, no digo Le que... habla, Kast le habla a la persona. Y sabes que Jara a le mí me habla. habla, hay una cosa que me pasa me pasa ahí la diferencia con CAS un poco, es que también yo creo que hay un poco de cansancio, a lo mejor un poquito más en la élite, un poquito de cansancio con este gobierno, con esta élite millennial que nos gobierna, creo que hay un poquito de cansancio. O sea, que no haya sido capaz de construir, por ejemplo, una narrativa ahora para esta elección, es bien compleja con todos los recursos, con todos los cuadros que se generan. ¿Mm? Ahí lo mismo se ve muy poco de grupo, como que esto no sé qué nos va a dejar la figura del presidente Boric, me parece que tiene trascendencia del tiempo, pero no Ujú. sé qué nos deja, cuál es el relato, cómo vamos a contar este gobierno. Hizo A, B, C, cuál es la impronta. Bueno, Eso estaba es leyendo. más del yo que del nosotros. Sí, estaba Mm. leyendo ahora la pauta que tiene José Antonio Cast a las 10:30 de la mañana y claro, como que refuerza un poco cómo ha ido simplificando los mensajes. Va a lanzar la iniciativa Fuerza Nacional, donde va a dar a conocer 5 compromisos para el crimen organizado, cosa que ya ha hecho antes en relación a estos lanzamientos programáticos parcelados que ha estado haciendo, pero se insiste en la frase como el eslogan del lanzamiento programático y no más de 4 o 5 compromisos más discursivos que con contenido, porque es un punto de prensa, y con eso se instala en la semana y a partir de eso construye su agenda. Lo digo como Pero ejemplo, hace que ¿no? la serie hay una diferencia que casi sigue, o sea, yo creo que casi con estos 5 puntos que pues, no lo hemos visto, que lo Sí. vamos a ver, pero en cambio seguimos discutiendo si Jara es comunista o no es comunista. Es una discusión con... Ya, pero esa discusión, Pablo, pero esa discusión es de la élite política. La gente sí Sí, está sí, escuchando, Sí. la gente sí está escuchando las 5 acciones contra la delincuencia. sí, Sea más, así, sea que por eso más, digo, ¿te fijáis? 5 acciones, poner cocodrilo en la frontera, pero por lo menos de la candidata oficialista no vemos ese que te diga, esta semana voy con esto. Te dijo
este set de propuestas. No ha pasado. Puede que pase ahora. Sí, bueno, vamos a ver esta semana si es que se concreta o no ese lanzamiento programático pendiente de la candidatura de Jara, si es que se construye algún tipo de relato o apuesta comunicacional para sacarle provecho a lo que sería este programa ya con el anexo completo, a ver qué opinan los presidentes de partido y vamos a ver si es que se agarra una impronta diferente por ahí. Temas que vamos a estar analizando en los próximos programas. Nos faltó hablar de Evelyn Matei, pero lo analizaremos también ya la próxima semana a ver cómo se siguen desplogando los candidatos presidenciales. Estamos en la hora. Muchísimas gracias, como siempre, Pablo Matamoros, por acompañarnos cada lunes y también Cristian Leporati, que tengan una muy buena semana. Igual, un abrazo. Muchas gracias por la invitación Chao, y chao. siempre un placer estar con Cristian, que fue el primero que me hizo ser profesor, me acuerdo, hace ya unos 15 años, así que Ah, mira. un buen amigo. Ah, ¿Sabes? mira. Sí, me invito a hacer clases hace harto años ya. Un abrazo, que estés muy bien. Oye, tú sabes que, oye, Pablo, con Alberto Mayor fue lo primero, fue lo mismo también, con Alberto Mayor. Sí, Sí. y después, ¡pum! No, Siempre después lo eché. Mira, Leporati lanzando al mundo, lanzando rostro al Sí. mundo. Ya, que esté muy bien. así es la cadena. Un abrazo. Chao, Cuídense, chao. 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 Ya me despido yo también rápidamente de todos y todas quienes se conectaron a nuestras transmisiones, no sin antes, como siempre, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast, donde pueden encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, este programa, el Pam Pam, punto por punto, Corea del Centro y mucho más. Y también, por supuesto, a que se sigan informando con nosotros. Nos volvemos a encontrar en la semana. Que tengan un muy buen lunes. Chao, chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.